Buenas noches, señores candidatos. Don Rodolfo, ¿cómo se define usted? ¿Social cristiano o libertario? Muchas gracias, don Alexis. Sin duda social cristiano. Los social cristianos somos social cristianos a fuerza de ser también liberales, también de ser solidarios. Nosotros nos construimos a partir de unos valores constitucionales que legaron nuestros antepasados al iniciar la independencia. Creo como el que más en el Estado de Derecho y en el Estado Social de Derecho como argumento que agregamos los social cristianos. Creo en las garantías individuales, creo en la libertad, en el derecho a la vida desde la concepción, en la propiedad privada, en la libertad de empresa. Pero tanto como eso, creo mucho y esencialmente en las garantías sociales que nos legó el doctor Calderón Guardia. El mismo doctor que también pidió garantías económicas, el mismo doctor que amplió y abrió la libertad de enseñanza, pero el doctor Calderón Guardia que creó las garantías sociales, el Código del Trabajo, la Caja Costarricense del Seguro Social, la Universidad de Costa Rica y también el social cristianismo que creó el bono gratuito de la vivienda, las pensiones del régimen no contributivo para los más pobres y también la Ley de Protección al Trabajador, en la que yo tuve una participación muy decisiva y sobre todo en la defensa de la institución más preciada y más querida de los costarricenses y más entrañable a los social cristianos, la Caja Costarricense del Seguro Social. No le quepa la menor duda que sí, siempre defenderé la libertad como el que más, pero siempre defenderá, incluso a la par de ello, por supuesto, la justicia social, los principios cristianos de justicia social. Los que quieren encontrar contradicciones lo quieren buscar porque no creen de verdad en la Constitución. Le hice esa consulta, don Rodolfo, porque don Otto en un reciente debate había dicho que usted hasta hace un año era parte del comité consultivo del movimiento libertario y también había colaborado en el programa de gobierno del 2010. Por eso le hago la consulta. Sí, bueno, qué suerte que me la hace para que quede claro. En primer lugar, no fui parte del comité consultivo, fui invitado a presentar al comité consultivo, como lo hice a otros partidos, también lo que era el resultado del informe de la Junta de Notables. Lo hice con mucho gusto también apoyando a doña Laura y ni lejanamente voy a pertenecer al Partido Liberación Nacional. Lo hice apoyando incluso a candidatos que me consultaron, por ejemplo, del PAC para las alcaldías, cuáles eran las ideas que podíamos avanzar. Lo haré siempre porque siempre estará por encima de la bandera de mi partido, la bandera de Costa Rica, pero no quito ni una coma al social cristianismo. Gracias, don Rodolfo. Don Luis Guillermo, buenas noches. Buenas noches, don Alexis. Don Luis Guillermo, usted es historiador y sabe que los acontecimientos hay que juzgarlos en perspectiva. Pero usted estuvo 4 años en la administración Arias y 4 años en la administración Figueres. Además, fue secretario general del Partido de Liberación Nacional. ¿De alguna forma no lo hace esto corresponsable de lo que usted ataca ahora en este partido? Corresponsable no, don Alexis. Responsable en aquellos cargos que ocupé en el Ministerio de Relaciones Exteriores en el primer periodo, la administración Arias, que tuvo que ver con la negociación de la paz en Centroamérica. Me siento muy orgulloso de haber contribuido un poquitico en ese gran aporte que Costa Rica hizo a la región centroamericana. Y en la segunda ocasión, en la administración Figueres, también en la Cancillería, me siento muy responsable de haber sido un defensor denodado de los esfuerzos por la integración centroamericana, que tanto bien le hace al país en materia económica y que debe perfeccionarse también en materia política, porque como usted bien lo sabe, Centroamérica no puede ser vista simplemente como la suma de sus partes, sino también como una entidad geopolítica en donde la unidad de toda la región debe ser potenciada en la defensa contra el crimen organizado o en la promoción de la inversión internacional. Y como secretario general, don Alexis, hice lo que pude por reformar a Liberación Nacional en un momento crucial de su historia, después de 2 derrotas consecutivas. Y cuando eso no fue posible, porque el partido se había degradado hasta tal punto que ya no era ni realista continuar con ese esfuerzo, hace casi 9 años presenté mi renuncia por razones éticas y me fui de Liberación Nacional para no volver más. Dije en ese momento que los partidos podían cambiar de idea, pero no podían cambiar de alma y que Liberación había perdido la suya. Y por lo tanto, ese pasado, el cual reivindico en lo que me toca, también me da autoridad moral para criticar ese partido y verlo en perspectiva como usted lo señalaba. Pero le llevó a usted casi 25 años, don Guillermo, darse cuenta de esto tanto tiempo. Mire, Liberación Nacional fue y sigue siendo un partido de gente buena,
de gente que cree en el proyecto que ya ahora el partido no defiende. Y yo creo, por lo tanto, que no reivindicar mi participación por Liberación Nacional sería, mi paso por Liberación Nacional sería un chantaje con la gente. Y yo eso no lo voy a hacer. Lo que sí creo es que uno mira las cosas diferente cuando he tenido la posibilidad de participar tan decididamente en eso. Hice mi trabajo con mucha dedicación. Usted dice 25 años, a lo mejor fue incluso más, pero créame que me entregué con alma y corazón a una causa y lo sigo haciendo hoy en el partido que tengo y lo haré como presidente de la República por el bien de mi país. Gracias, don Guillermo. Don Otto, buenas noches. Buenas noches, don Alexis. Don Otto, a su partido lo han investigado, lo están investigando los tribunales por una serie de cosas, entre ellas menciona las capacitaciones fantasmas en elecciones pasadas, un préstamo de $430,000 cuyo origen aún no está claro. Usted recientemente estuvo en Hacienda incluso declarando sobre este tema. El 28% de sus candidatos a diputados han sido demandados por incumplimiento a la ley. ¿Cómo ordenar el país en materia de corrupción si su partido ha sido incapaz de ordenar su propia casa, don Otto? Nuestro partido no tiene ninguna investigación como tal. Hay 3 funcionarios de nuestro partido que fueron denunciados formalmente ante los tribunales de justicia y serán los tribunales de justicia los que determinen si algún colaborador de los nuestros cometió algún ilícito y si hubo alguna afectación. Eso está en los tribunales, 3 funcionarios. En relación con el otro tema que usted menciona, eso ya fue resuelto, Alexis. En noviembre del año pasado ya el OIJ determinó que no había ningún tipo de indicio de actividad ilícita en las transacciones de las personas que me prestaron ese dinero para la campaña pasada. Y no solo eso, don Alexis. En estos momentos yo puedo mirar a los costarricenses y decirles que pueden votar confiados en las 2 papeletas del Movimiento Libertario, en la papeleta para presidente y en la papeleta para diputados, porque ante los primeros cuestionamientos que hubo de 3 candidatos a diputado de nosotros, tomamos acciones de inmediato, comité ejecutivo, respondiendo a un requerimiento de mi parte, y en menos de 24 horas, los 3 candidatos que tenían algún tipo de cuestionamientos presentaron la renuncia ante el requerimiento que yo les hice. Estas renuncias se presentaron al Tribunal Supremo de Elecciones, demostrando un liderazgo claro en el partido y un compromiso con la ética y con la transparencia. Los costarricenses pueden estar seguros que esta persona que les habla, Otto Guevara, va a poder siempre verlos a los ojos y decirles: miren, no tengo absolutamente nada que arrepentirme en mi vida, no tengo nada de que se me cuestione, y hoy más que nunca les estoy pidiendo una oportunidad para demostrarles que se pueden hacer las cosas diferentes en Costa Rica. Les estoy invitando a hacer un cambio bueno. Bueno, el caso no está resuelto en lo que tiene que ver con el tema de Hacienda, porque incluso usted recientemente estuvo en Hacienda y está pendiente, don Otto. Pero, por ejemplo, la situación en estos casos persiste la duda, don Otto. Los casos están abiertos y usted dice que incluso fallaron los filtros. Pregunto, ¿qué pasaría si lo eligen a usted presidente y sus filtros fallan en otorgar concesiones, proyectos o escoger a sus propios ministros? En ese caso que usted menciona de tributación, a quien investigan es a la persona que me prestó el dinero, no es a nosotros. Pero en relación con el tema de nuestro compromiso contra la corrupción, nosotros, don Alexis, tenemos un compromiso inclaudicable para transparentar absolutamente todos los procesos. Por eso estamos apuntando al gobierno digital, reducir la cantidad de trámites que hoy generan corrupción. Hablábamos anteriormente, donde hay permiso hay chorizo. Eliminemos todos esos permisos y trabas que generan corrupción. Si hay un partido comprometido en la lucha contra la corrupción, es el Movimiento Libertario y Otto Guevara. Muchas gracias, don Otto. Don José María, en relación con el caso de las manifestaciones dadas por la presidenta de su partido y aspirante también a candidata a la Asamblea Legislativa, en lo que tiene que ver con el tema de la libertad de expresión, ella ha hablado de plantear formas que podrían tocar la libertad de prensa y otras libertades en este país. ¿Estaría usted de acuerdo en renunciar a lo que plantea la Carta Interamericana de Derechos Humanos sobre las principales libertades, ya que habría que hacerlo si esto es así? De ninguna manera los costarricenses pueden tener certeza que en el Frente Amplio estamos comprometidos con el cumplimiento de la Carta de Derechos Humanos, de los convenios de derechos humanos que el país ha firmado y que en la protección de la libertad de prensa. De hecho, cuando se votó en esta Asamblea Legislativa la ley sobre libertad de prensa, solo el Frente Amplio y 4 diputados del PACE votamos para que esa ley se mantuviera viva, otros partidos la mandaron al archivo
igualmente en esta Asamblea Legislativa luchamos y dimos la pelea de forma contundente para que se eliminara el error de la ley Mordaza, que tanta indignación generó en la prensa. Hemos manifestado nuestra solidaridad con el Grupo Extra por el problema que está sufriendo con las escuchas telefónicas ilegales, y nuestro plan de gobierno habla claramente del fortalecimiento democrático de la libertad de prensa. Hablamos de la necesidad de que haya más diversidad de medios de comunicación en nuestro país, fortalecer los medios que tienen las comunidades también para informarse y para proteger ese derecho a la información. Hablamos de la necesidad de despenalizar los delitos contra el honor que son usados para perseguir a periodistas penalmente, pero también para perseguir a ciudadanos, como nuestro candidato a diputado Edgardo Araya, que está demandado por la empresa Industrias Infinito por defender el ambiente en la zona de Cruzitas con el proyecto minero. Entonces, realmente la realidad, lo que el Frente Amplio propone y va a impulsar en caso de que los costarricenses nos honren eligiéndonos en el gobierno, es más bien el fortalecimiento de esa carta que usted menciona. Sí, don José María, usted lo plantea acá, pero es que doña Patricia dice todo lo contrario. Incluso se habla de reformas, de crear órganos que venían incluso a controlar los contenidos de los medios de comunicación. Entonces, ¿a quién le creemos? Mire, la compañera Patricia aclaró públicamente a qué se refería, publicó incluso un derecho de respuesta que les invito a leer en el diario La Nación, donde explicó que su preocupación tiene que ver con la necesidad de que haya un equilibrio entre la libertad de prensa y el derecho a la información de los ciudadanos. Pero después de haber hecho esa aclaración, está totalmente claro que lo que el Frente Amplio busca más bien es fortalecer los derechos ciudadanos. Somos un partido que está unido, que apoya firmemente mi candidatura y que no tiene esas fisuras que tienen otros partidos que están mucho tiempo en esto, mintiéndole a los costarricenses. Gracias, don José María. Don Johnny, buenas noches. Buenas noches. La Contraloría General de la República, en algunas oportunidades, don Johnny, cuestionó su gestión como alcalde. Usted ha basado su campaña en los 22 años que estuvo en la alcaldía de San José. Pero además el gobierno de su partido está cuestionado por la trocha, la platina, la refinería china, la ampliación de la Ruta 32 y la malograda concesión de la carretera a San Ramón. Con estos antecedentes, don Johnny, ¿qué confianza le genera a usted al elector y cómo garantiza que esto no se repita? Bueno, están más complicadas las preguntas de los periodistas que las que nos hicimos nosotros. Yo quiero decir que cada vez que he tenido que dar cuenta de mi gestión, la he dado. Y si estoy hoy de candidato es porque tengo una trayectoria limpia, absolutamente limpia. No creo que haya un funcionario público en Costa Rica que haya sido tan auditado como he sido yo. Cada vez que han habido procesos electorales, hay cualquier cantidad de denuncias de todo tipo para tratar de manchar la imagen de una persona honesta como lo he sido toda mi vida. De manera que yo quiero dar cuenta de lo que yo he sido. Yo estoy poniendo mi hoja de vida al frente de los ciudadanos costarricenses. Y esa es una hoja de vida limpia. Cuando he tenido que cuestionar temas porque les ha faltado transparencia, lo he hecho con claridad. Lo he hecho con claridad y lo seguiré haciendo. Y estoy consciente que el país tiene que hacer un gran esfuerzo por devolver la credibilidad de los costarricenses en sus gobernantes, la credibilidad de los costarricenses en las instituciones públicas. Y ese esfuerzo me propongo hacerlo con el equipo que me acompaña en el próximo gobierno, porque ese es uno de los temas prioritarios que hemos definido claramente en nuestra propuesta programática. Don Johnny, pero es precisamente lo que le estoy contestando. Si bien es cierto, usted dice que ha sido auditado muchas veces, igual podría plantearse uno muchas veces por qué ha sido don Johnny Araya tantas veces auditado y cómo le devuelve, precisamente usted está hablando de credibilidad y ahí va mi pregunta. El país duda, hay muchas denuncias y aunque no haya sentencias condenatorias, siempre persiste la duda. ¿Cómo mantener esa confianza en el elector? Vamos a ver, yo tengo 21 años de trabajar por la ciudad de San José. Quien no hace nada no tiene ningún problema. Y todas las denuncias que se han presentado, la mayoría de ellas anónimas,
porque eso es muy importante que los costarricenses lo sepan, la inmensa mayoría de denuncias son anónimas. En ningún caso ni siquiera he sido llamado a declarar por esas denuncias. De manera que yo lo que le puedo presentar a los costarricenses es mi trabajo. Es el resultado de mi trabajo como alcalde. Y por eso estoy aquí frente a ustedes, hoy a pocos días de las elecciones, pidiéndoles que me apoyen el próximo domingo 2 de febrero.